Hola a todos, gente extraña y enferma de YouTube, sean bienvenidos en un nuevo video. En este video les voy a enseñar a hacer más de 2 millones en menos de 5 minutos solamente viendo el mercado. Eso es algo que se le llama hacer mercado, tiene otro nombre en inglés pero se me olvidó en este momento. Es muy simple, simplemente vas al mercado, ver todos los ítems, en qué cantidad estaba y en qué cantidad está ahora, ver si le puedes sacar ganancia y si no le puedes sacar ganancia. En esta ocasión voy a poner el ejemplo en Caerleon, un lugar donde se pueden craftear comidas, venenos, guantes y entre otras cosas. También tiene el mercado negro, que eso lo dejaré para otro video. Es muy interesante también ese video. Chicos, esto consiste simplemente en buscar un producto o un ítem, como ustedes quieran llamarle, y ver si le pueden sacar provecho, como ya les había dicho. Vamos a poner el ejemplo de la Sticky. La Sticky en este momento está costando 9k. Comenzamos. Como podemos ver en esta imagen, el precio estándar actualmente es de 2850, ¿no? Es la media de este producto. Y tenemos una ganancia aproximadamente de un 15 a 20, como un 30% a más de ganancia para que valga la pena y aprovechemos el tiempo al 100%. Si haces de menos del 15% realmente no sirve de nada. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a ver con qué se craftea con plantas tier 5 de dragón y planta tier 4 y huevos tier 5 de ganso, me parece. Ok, vamos a buscar todos esos productos y los vamos a craftear. Otra cosa que también podríamos hacer aparte de craftear, en este caso yo voy a craftear dado que tengo specs y voy a sacar mucha más ganancia aún. Pueden comprar el producto en Royal y ir a venderlo a Caerleon. Sería un poquito raro, ¿no? Dado que normalmente es crafteado en Caerleon y venderlo en Royal, ¿no? Vamos a ver que aquí que las estadísticas están súper infladas. Son 9700 de ganancia. 9700 de ganancia el más bajo, ¿no? Pero podemos ver que en la gráfica en la parte derecha hay una media de 2100 a 2500, siendo el estándar 2500. Entonces está inflando su valor una cantidad. Vamos a sacarla. Ok, chicos. Como sabemos, la cantidad actual es de 9750 y la cantidad anterior en la que se vendía era de 2500 como media, ¿no? Vamos a calcular 2500 entre 9750 menos 1%. Con esto podemos sacar la inflación del producto. Esto no me lo vengo sacando yo de la manga, sino que vienen en INEGE y si lo buscan en internet de cómo sacar inflación de un producto, ahí le va a salir este cálculo. Es un cálculo internacional, se los voy a dejar en la descripción del video por si acaso quieren revisarlo, pero con eso se saca el porcentaje de una inflación de un producto, ¿no? Se usa para inflaciones de año a otro año, por ejemplo 2002 a 2005 se sacó una inflación del 10% como ejemplo, ¿no? En este caso es una inflación del 74%, .358. Entonces estamos hablando de que vamos a ganar un 74% más de silver, que eso se traduce en mucho dinero. Bueno, vamos a ver, 9750 menos 2500 por sticky vamos a ganar 7258. Ok, por sticky. Ok, pero si nosotros compramos 1000 stickies en Linkhurst por 1000, vamos a ganar 7.250.000. O si nosotros crafteamos 1000 stickies, pues vamos a sacar esa cantidad incluso más. Podemos llegar hasta 10 millones. Por eso el título tan exagerado, porque puedes hacer mucho silver haciendo esto. Y es demasiadamente fácil. Demencialmente, disculpen. Bueno, sigamos con el video. Lo que yo voy a hacer ahora actualmente es, voy a comprar los productos para poder craftear esa cosa. Ya compré la planta tier 5, ahora voy a comprar la planta tier 4. Como me pide el producto, imaginemos 1000, yo compré 1000, en este caso 1000 plantitas tier 5. Me pide la mitad del plantitas tier 4, entonces voy a comprar 500 plantitas tier 4. Pero también me pide la mitad de las plantitas tier 4, huevos tier 5. Entonces voy a comprar 250 huevos tier 5. Es algo complicado entender al inicio, realmente no muy complicado, pero es confuso, ¿no? Te pide la mitad de la mitad de la mitad. Y así se puede sacar que todos los ítems se aprovechen. Ahora les voy a dar un consejo. Vamos a revisar todos los edificios para ver cuál tiene menos cobro al momento de craftear ahí.
Vamos a revisar todos. Yo reviso todos uno por uno, uno por uno, uno por uno. Les recomiendo que también lo hagan en el momento de craftear. Y ya encontré el que más me gusta, así que me voy a dirigir rápidamente hacia él. Tiene un cobro muy bajito de tats. Voy, corro. Actualmente soy 100 en venenos, soy 100 en pociones de maná. Y soy 85 en sticky. Y soy, no me acuerdo bien, creo que también soy 100 en pociones de vida. Entonces voy a sacar mucho silver al momento de craftear. Entonces yo voy a llegar a una cantidad de más o menos unos 9 millones de profit haciendo esto. Que 9 millones ya es un premium, ¿no? Ya es algo considerable en menos de 5 minutos. Si ustedes hacen lo otro, que es transportar de Royal a Caerleon, podrían sacar 7 millones de profit, como ya les había dicho. Es una ganancia del 74%, chicos. Hay ítems que incluso hay una ganancia del 90% que me ha tocado. ¿Cómo yo hago esto y cómo yo sé esto? Chicos, esto es algo muy básico que siempre se ha aprendido, siempre se ha sabido, pero poca gente lo ha hecho. Y es algo muy competido porque hay gente que se dedica a este negocio. Ojito a esto. Hay gente que se dedica y hay competencia. Por esto tienes que buscar el ítem que te convenga. En este caso son las stickies. Ayer también crafteé pociones de maná, que tengo maná al 100 y saqué igualmente 100 millones. Y eso que no crafteé todo mi foco. Imagínense si hubiera crafteado todo mi foco. Si hubiera crafteado todo mi foco me hubiera sacado 30 millones en 5 minutos. Bueno, ahora me voy dirigiendo a Caerleon, al mercado, y voy a poner a vender. Lo voy a poner con una oferta un poquito menos del precio más alto, ¿no? Que se ha vendido. Porque si lo pongo a 9000 puede que no se me venda. Así que puedo ponerlo a 9000 y esperar que se venda, porque creo que sí se va a vender. Pero no me gusta, ¿cómo se llama? Arriesgar tanto, porque también te cobran el tax de poner el producto, ¿no? Así que vamos a ponerlo con una cantidad de 8000 y algo, al precio que se vendió más alto, ¿no? Chicos, al final me voy a decidir por 8000, dado que es una cantidad respetable del 68% de profit al profit que no íbamos a tener realmente. Y como yo crafté, pues igualmente va a sacar unos 9 millones igual. Así que puedo conseguir mi premium aún poniendo una oferta de 1500 menos por producto. Entonces es una gran oferta y se va a vender muy rápido. No, espero que se venda todo en un día. Y si queda algo, podría venderse dentro de una semana o dos. Pero realmente se va a vender todo. Ahorita voy a volver al día siguiente o dentro de unos días a ver cuánto se vendió. Sigamos con el video. Como podemos ver, se vendió el 75% de los productos. Es un porcentaje considerable, dado que es un producto que mucha gente conoce, que es un Sticky Tier 5 que se craftea aquí y que se vendió en un solo día, porque esto lo llevo viendo desde ayer. Se vendió a las 5 horas, conseguimos el 75%, solamente queda el 25% que serían 70 stickies. Estos stickies las vamos a volver a poner a revender para poder sacar el 100% de la venta. Como podemos ver aquí, como podemos ver en la siguiente imagen, vemos que ya el sticky bajó su precio a 4477, que digamos esto todavía sigue siendo el 44% de su valor original. O sea, estamos ganando 44% más de la inflación del producto. Sigue siendo muy bueno, el sticky sigue dándolo todo por el equipo, sigue dando todo. Ahora lo vamos a poner a vender y vamos a conseguir un 44% más de profit, chicos. Espero les haya gustado este video para que sepan si realmente vale la pena comprar y revender un producto, o si pueden craftear el producto mucho mejor, que si lo craftean van a sacar muchísimo más profit. Esto se puede hacer con infinidad de productos. Les puedo traer alguno por semana, uno por semana o dos por semana, para que no tengan que hacer ese tipo de cálculos y se les haga mucho más fácil. Ya luego ustedes lo pueden hacer por su cuenta. Hay mucha gente, como les digo, que hace esto. En este ratito que nosotros hicimos esto sacamos más de 2 millones de profit, y esto fue solamente por un ítem, y compramos solamente 370 piezas. Si hubiéramos comprado 3 o 4 veces más, hubiéramos conseguido 10 millones. Y aunque pasó un día, mejor dicho 2 días del día que crafteamos y pusimos a vender el producto, sigue estando a 44% de su valor original. Sigue siendo el 44% de profit. O sea que podemos volver a craftear y volver a sacar más profit
Un producto así, al menos de que lo conozca alguien o se lo diga a alguien, no es conocido, chicos. Y hay muchos productos así, muchos productos. Puedes sacarte incluso 50 millas en un día si te pones todo el día y encuentras ofertas 70, 50, 40, 60% de más. Y realmente es muy fácil, solamente es buscar producto por producto y ir invirtiendo. Compra, revende, craftea, vende. Es algo muy, 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 pero muy fácil. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle like y hasta el siguiente video. Adiós.